Queridos amigos, muy buenas tardes. Nuevamente aquí en nuestro espacio de educación y política por Canal B, el canal de Bicentenario. Hoy tengo como invitado al doctor Gino Roleri Alvarado. Él es doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Ha ostentado el cargo de jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa y actualmente se desempeña como asesor en el Ministerio del Ministro del Ambiente. Bienvenido, Gino. Buenas tardes. Hola, Pepe. Buenas tardes. Gusto de verte nuevamente. Muchas gracias. Tuve siempre la inquietud de poder conversar contigo al aire, porque te he visto trabajar en forma directa cuando has tenido el cargo de jefe de gabinete de asesores de uno de los ministerios más importantes que tiene el país, que es el de la defensa. Muchas personas, por ejemplo, y lo he visto con algunos parlamentarios y ciudadanos en general, no conocen el rol del Ministerio de Defensa. No distinguen entre la seguridad nacional, la seguridad interna. Explícanos esa parte para poder ir entrando un poco en materia, por favor. Correcto. La seguridad son aspectos preventivos. En el año 2002 se reconceptualiza en la OEA el concepto de seguridad, donde, miren, ya 22 años han pasado y lo estamos viendo hoy más claramente que antes, particularmente en el Perú. Tenemos ahí que la seguridad tiene varias dimensiones. Por ejemplo, la política, la económica, la social, la ambiental, la tecnológica. Todos estos factores, si es que no se toman las medidas pertinentes, vamos a pasar a otro momento, que es la defensa, que es el monopolio que tiene el Estado para poder defenderse de las amenazas que lo están atacando. Dicho esto, primera diferenciación, ¿qué es seguridad y qué es defensa? Defensa es cuando yo ya salgo a mitigar esa amenaza. La seguridad básicamente es todo lo que tenemos que hacer para que en los campos o ámbitos, como se le llama, tengamos paz y tranquilidad. Te voy a poner un ejemplo, si lo permites. El tema social. Si es que no hubiera tema social, si es que hubiera una muy buena redistribución de la riqueza, no tuviéramos los problemas que tenemos, no tendríamos que usar la fuerza pública. De eso tenemos ejemplos particularmente en los países nórdicos, que si tú ves el estándar de calidad y felicidad, son muy altos. El Ministerio de Defensa tiene la responsabilidad de la defensa nacional. ¿Tiene que ver con seguridad? Por supuesto. Es más, la política es una política multisectorial de seguridad y defensa. Entonces, cuando tocamos seguridad, estamos tocando también a otros sectores. Estamos tocando el medio ambiente, estamos tocando transporte, estamos tocando salud, estamos tocando educación. Es un paquete completo. Y en ese concepto, ¿hay un trabajo coordinado con el resto de sectores del gobierno? Bueno, por supuesto, mediante la política multisectorial, metodológicamente, hay todo un procedimiento para que eso llegue al final a tener los presupuestos necesarios. Y sí, efectivamente, ¿no? Estamos viendo diferentes casos. Un ejemplo importante, ¿te acordarás tú la época de los 90? ¿Cuál era la matriz económica que teníamos en el Guayaga? ¿Te acordarás? ¿Cierto? Teníamos narcotráfico, trata de personas, todos los ilícitos conexos. Inclusive han habido canciones referidas a vamos a Tocache y un montón de sitios. Se cambia la política, interviene el Estado en su conjunto y hoy tenemos el mejor cacao, tenemos las exportaciones importantísimas con premios internacionales, porque el Estado en su conjunto cumplió una política de gobierno y ha permitido que exista ese cambio social. Lo que se requiere en las políticas públicas es
del cambio social, no solamente un resultado, es el cambio de la sociedad. Es un ejemplo claro que te podría dar de qué es lo que pasó en el Perú en Y entiendo nuestra inclusive que historia. en el BRAE se ha reducido el ámbito de acción del terrorismo y esas cosas a Sí, lo largo de los años, ¿no? sí, claro. El caso Brian es interesante y además difícil de combatir porque se juntan muchos ilícitos, principalmente hoy día el narcotráfico, y que tienen a los remanentes de organizaciones como Sendero Luminoso, el MRTA, como sicarios. El último caso de Putis, por ejemplo, ¿no? O sea, elementos que pertenecen a grupos terroristas cuidando caletas o cuidando desplazamientos de droga del narcotráfico. Entonces, esa combinación es altamente peligrosa porque los de Sendero Luminoso, de MRTA, están preparados en uso de armas y quien le provee las armas es el narcotráfico. Sin embargo, en estos 14 años aproximadamente, el ámbito territorial se ha reducido considerablemente. ¿Qué quiere decir esto, Pepe? Que el control territorial ha sido efectivo por parte de las Fuerzas Armadas. Sería bueno que exista mayor presencia de otros sectores, que lo hay, definitivamente lo hay, pero gran carga de este trabajo lo ha llevado nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Además, Fuerzas Armadas de todos nosotros, ¿no? Quiero aprovechar esta parte, Gino, para decir a nuestros cibervidentes que tú también llegaste a ser hasta coronel del ejército peruano. O sea, tu conocimiento es vasto, no solamente en el ámbito político, las relaciones internacionales, sino que tienes un amplio conocimiento de lo que son las Fuerzas Armadas porque has sido parte de ella. Sí, orgullosamente he sido miembro del ejército del Perú. Y esta es una mixtura rara, ¿no? Yo he visto poca gente que ha logrado hacer una carrera militar y luego complementarla con estudios pues, relacionados a la política. Claro, es que la vida tiene etapas y las etapas hay que irlas cerrando. Pero antes de cerrarlas hay que estar preparado para eso. Claro. Yo no puedo cerrar una etapa si no tengo abierta por lo menos una luz de esperanza para otra, ¿no? Porque si no me estaría encerrando en un cuarto. Entonces, durante mi carrera militar, que por cierto fue bastante buena y a la cual tengo todo que agradecerle, me fui capacitando, ¿no? Me fui capacitando en maestrías de administración pública, en maestrías de desarrollo y defensa nacional, en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Simultáneamente he sido catedrático que te mantiene hasta ahora bastante actualizado. Pero llega un momento donde hay que abrir otros horizontes, ¿no es cierto? Yo ya estando en actividad, yo ya era doctor en ciencia política. Entonces, nuevamente comenzó ese bichito a trabajar en mi mente e hizo de que podamos trabajar en estos sectores que tú has mencionado, siempre pensando en el Perú, ¿no? Claro. Nunca en un interés personal, siempre pensando en el Perú. Pero además, te comento, enseño en varias universidades, porque creo que los más grandes tenemos esa responsabilidad, que si algo sabemos, tenemos que enseñar a los más jóvenes para que mejoren lo que hemos hecho y seguramente no cometan los errores que hemos cometido. Es un país maravilloso, es un país biodiverso, es un país que tiene 1000 oportunidades. Entonces, ¿por qué dejamos pasar esas oportunidades, ¿no es cierto? Justamente nuestro programa se llama Educación y Política, porque hay muchas personas que pretenden ser funcionarios públicos o tener algún cargo de elección popular como el de congresista o designaciones como ministro de Estado, pero no saben qué preparación deben tener a lo largo
de su vida. Has estado mucho tiempo en provincia también. Sí, mucho tiempo en la provincia. ¿Y qué has visto en las provincias peruanas respecto a la percepción que se tiene sobre las Fuerzas Armadas, sobre el trabajo que las Fuerzas Armadas realizan al interior del país? ¿Qué experiencia nos podrías contar al respecto? Bueno, de manera general, en las regiones que he podido trabajar, hay bastante unión con las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas siempre van a estar cuando la población lo necesita, ¿no? A veces no bien entendidas. ¿Y a qué crees que se debe esa incomprensión? Considero de que tendrían que decir mucho más fuerte y muchas más veces todo lo que hacen. O sea, tú te imaginas todo un aparato de Fuerzas Armadas trabajando a nivel nacional todos los días. O sea, tendrían pues miles de noticias que sacar. O sea, ¿falta comunicación eficaz? No creo que falte, yo creo que ¿O no existe una política de comunicación? sí, sí, por supuesto que sí, pero acuérdate que las Fuerzas Armadas también tienen ciertas limitaciones para establecer comunicados, para sacar. Sin embargo, hoy están en redes, están inclusive en TikTok hay algunos, Sí, he visto, está muy bien. ¿no? Y esa es la manera de comunicarse hoy. Sí, porque la Fuerza Armada penetra en todo el territorio nacional. Totalmente. O sea, no hay lugar, es como una Yo he visto comisaría. gente llorando cuando nos hemos tenido que retirar de un campamento, ¿no? Pidiendo que no nos vayamos. Particularmente en los años difíciles que hemos vivido en el Perú, ¿no? Con el terrorismo te refieres. Sí, claro. Claro que sí. Y en provincia, el trabajo que hace la Fuerza Armada no necesariamente está ligado pues, al tema armamentista para que la gente pueda comprender, sino que colaboran con las obras públicas. Detállanos ese tipo de funciones que hacen. Las Fuerzas Armadas tienen dos tipos de acciones, ¿no? Las acciones militares y las operaciones militares. Operaciones se realizan en Orán, acciones militares en el resto del país. Y esto es a solicitud de los gobiernos regionales. En este último fenómeno natural, Yaku, por ejemplo, las Fuerzas Armadas han estado presentes con su maquinaria y han apoyado mucho a los alcaldes y a los gobernadores regionales. Hoy en día hay una cantidad de maquinaria y de unidades de ingeniería vastas para poder trabajar con los gobiernos regionales. Es más, están trabajando con ellos. Después hay acciones cívicas que hace el Comando Conjunto también, que duran una semana, no solamente va al Comando Conjunto, es multisectorial. Vuelos de apoyo, por ejemplo, a lugares donde no entran los vuelos comerciales. Vuelos comerciales, ¿no? Es un trabajo arduo el que hace la Fuerza Armada, que es parte de todo este aparato estatal, pues, ¿no? Ahora, lo que yo he percibido desde mi perspectiva parlamentaria es que muchos parlamentarios no conocen el ámbito de acción del Ministerio de Defensa, el rol de las Fuerzas Armadas, el rol del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Crees que le falta formación a los políticos en materia de seguridad? Sí, antes de responder esta Perfecto. pregunta, permíteme decirte que el Ministerio de Defensa no es solamente la Fuerza Armada. Correcto. ¿No es cierto? El Ministerio de Defensa tiene adscritos al Instituto Nacional de Defensa Civil, por ejemplo, al CENEPRED, ¿no es cierto?, que ve todo lo que es prevención, estimación del riesgo, ¿no? Tiene la Agencia de Compras, tiene el Instituto Geográfico Nacional. O sea, no solamente el Ministerio de Defensa se centra en Fuerzas Armadas. Correcto. ¿No? O sea, es mucho más que las Fuerzas Armadas. Porque, por ejemplo, INDECI, en el nivel 5 de emergencia, es el que conduce la emergencia. Es como si fuera el jefe del Comando Conjunto, pero en riesgos de desastre, ¿no? Entonces, todo este paquete que conforma, mediante las instituciones, el sector defensa,
hace que sea un sector pues muy activo, muy potente, ¿cierto? ¿Cuáles son las amenazas? Son crimen organizado, que se está participando también, caso Patás, por ejemplo, Brian, por ejemplo, ¿no? En defensa civil tenemos una entidad que está permanentemente alertando, está trabajando, está haciendo prevención, están distribuidos en las 25 regiones y prestan asistencia técnica a los gobiernos locales, regionales. De igual manera CENEPRED, que ahora tiene un presupuesto más o menos 3 veces más que el año anterior, que le va a permitir también poner sedes, porque hay fragilidad en las competencias en los gobiernos regionales y más en los locales. Entonces, desde el gobierno nacional se tiene que impulsar esta capacitación. Y eso es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el trabajo que tiene es inmenso, ¿no? Además, los medios, ¿no? Aviones, helicópteros, tienen las patrulleras, tienen medios de transporte que permiten llegar rápido a una intervención. El Estado quiere hacer una intervención en algún sitio del país y lo tiene que hacer rápido, tienen los aviones, tienen los helicópteros, que los sectores lo piden al sector defensa, ¿no? Es un trabajo muy dinámico, súper dinámico, ahí no descansas, ¿no? Yo con experiencia Sí, te lo he digo, visto. con Lo, experiencia te lo- digo, lo he visto de cerca. sí. Pero contéstame la pregunta que te hice en relación al desconocimiento por parte de la clase política, porque cuando tú has sido jefe asesor del ministro de Defensa, yo he visto que llegaban cartas, oficios de los parlamentarios, pero que no tenían nada que ver con el trabajo que se realiza en el ministerio. ¿Por qué esa confusión? Claro, podría ser que no necesariamente sean de los parlamentarios, ¿no? Ok, Podrían ser de los asesores, muy bien. que, bueno, el congresista de repente por tiempo firma o O confían o con en el firma consejo del digital asesor. y envían algunos documentos que tendrían que ser enviados a otros ministerios, ¿no? Ahora, yo creo que todos estos eventos, fenómenos naturales, ha puesto de manifiesto nuevamente, porque no es la primera Muy vez, bien. nuevamente la importancia de las Fuerzas Armadas en el apoyo al Estado, ¿no? Y eso hace que también los señores congresistas lo conozcan, porque ellos representan a regiones y permanentemente piden apoyo mediante los sectores a sus regiones. Entonces, si te están pidiendo apoyo es porque te necesitan. O sea, entienden la importancia que tienes. Pero, ahí viene un pero, Bien. Pepe. A veces eso se diluye cuando estamos en calma. Y nos olvidamos. Y nos olvidamos de dar los presupuestos. Nos olvidamos de dar las capacidades. Pero aún así, la Fuerza Armada siempre estará al servicio del país, ¿no? Pero yo me refiero, mira, cuando han habido esta crisis, por ejemplo, de Putis, donde se le quería culpar políticamente al ministro de ese entonces por una acción que se realizaba en la selva, entiendo, corrígeme, de que los planes operativos son de responsabilidad de quien está operando en la zona y que el ministro no sabe, no tiene por qué saberlo, porque justamente si se publicitaran estas cosas, pues los planes operativos de repente se caen. ¿Cómo funciona esa parte? Porque los parlamentarios salían a los medios a establecer la responsabilidad política del señor ministro. Explícanos, ¿cómo funciona eso? Esto, muy buena pregunta, mira, Pepe. Esto tú mejor que yo lo conoces también. Nuestro sistema o nuestro régimen político es semipresidencial. Tú escuchas, somos presidencialistas, no somos presidencialistas. El presidente, si es que un ministro no firma una resolución, un decreto, ese papel no tiene ningún valor.
pero aún firmando todos tienen que estar en el acta del Consejo de Ministros, ¿no es cierto? Correcto. Entonces partamos de ahí, que es un país semipresidencial. ¿Qué implica esto? Que la responsabilidad política la tiene el ministro, no la tiene el presidente. Porque el presidente, como lo sabemos, se tiene solamente la facultad de una investigación preliminar. No, y la Constitución dice que él es irresponsable. Por eso. Es el término que usa la Constitución. Entonces, acá sí tenemos que hacer un ejercicio académico, político, de reconceptualizar la palabra responsabilidad política. Porque si yo hablo de responsabilidad política, no puedo echarle la culpa a un ministro de una acción que hace una persona, en este caso la Fuerza Armada, un error netamente operacional. Pero no solamente lo llevemos al campo militar. En otros sectores igual. Puede haber un funcionario que cometa 1, 2, 3 errores. Puede haber una pequeña mafia incluida ahí que es casi inexistente. No inexistente, sino que no la puedes detectar fácilmente, que viene de años. Llegas tú, pasa un problema y te echan la culpa al ministro. Entonces, ¿qué hay de político ahí? O sea, ¿qué hay de político en una decisión, no quiero calificarla, alguna decisión que se tome en el campo operacional? Claro, porque el responsable del área operacional no va a estar llamando ministro, voy a hacer tal cosa, ministro. ¿Qué de político tiene eso? Ese es en primer término. Segundo, está muy claro de que en la pregunta ya directamente que me haces, los ministros de defensa tienen responsabilidades de hacerle seguimiento a las operaciones y acciones militares. Para hacerle seguimiento tienen que hacer lineamientos, generar políticas en el campo político, que están orientadas a cumplir objetivos políticos. Eso pasa al comando conjunto, se hace la directiva, posteriormente vuelve a pasar a los elementos subordinados y así va decantando las responsabilidades en la ejecución de lo que se tiene que hacer. Por ello es que considero yo de que toda acción de un sector no tiene que ser necesariamente responsabilidad política. ¿Crees que la Constitución debe definir el término responsabilidad política o dejarlo así en forma abierta? No, yo sí considero que debe haber un desarrollo constitucional. Un desarrollo constitucional. ¿Por qué te digo? ¿No? Porque el caso del interior, por ejemplo, si tuviéramos que cambiar a un ministro por la seguridad ciudadana, tendríamos que cambiar todos los días un ministro. Todos los días, porque todos los días hay problemas de muertos, todos los días hay asaltos, hay sicariato, todos los días. Entonces tenemos ministros y cuando sale el ministro no sale solo el ministro, sale el ministro y sale un montón de gente. Esa curva de aprendizaje es la que hace que demore las acciones y que la población esté pidiendo, la población demanda, quiero algo inmediato. ¿Cómo voy a darle algo inmediato si tengo permanentemente una alta rotación? La inestabilidad, ¿te refieres? Sí, claro, o sea, los directores cambian cuando salen los ministros, sale el secretario general, o sea, sale un montón de gente. ¿Y cuánto demora entre la entrada y la salida del nuevo equipo? ¿Cuánto de tiempo se pierde, comillas, no? Mira, por más rápido que pueda hacer, ¿no es cierto? Por más rápido que pueda hacer, hay una curva de aprendizaje. O sea, no, el hecho de haber pertenecido a una institución, cualquiera que fuera el sector, si tú dejas 1, 2, 3 años y no te actualizas, tienes una curva de aprendizaje más larga. O sea, los equipos tienen que mantenerse en el tiempo. De lo contrario, vamos a hacer un Estado lento. De una manera general, las instituciones del Estado son burocráticas, son lentas, porque tienen que ser
No tan lentas, pero tampoco pueden ser pues como una empresa privada muy, muy rápidas, porque tenemos un alto grado de corrupción en el país. Entonces tenemos que poner los candados necesarios, eso es cierto. Sin embargo, las respuestas que afectan directamente al ciudadano tienen que ser inmediatas. Entonces, ¿cómo haces tú si tienes un ministro en 4 meses? Ese ministro ni siquiera ha terminado de hacer una política. Y además, ya no te va a hacerla, implementarla. Porque para implementar no es hablando, es con presupuestos, es con proyectos de inversión. Y los proyectos de inversión tienen su tiempo. Entonces, ahí sí considero que somos muy duros con el sector interior, ¿no? Le pedimos resultados muy inmediatos y que, como se ha dicho, esto no es un año, ni dos, ni se trata de hacer cárceles y poner a todo el mundo en la cárcel. ¿Y qué tal la relación del Ministerio de Defensa con el Ministro del Interior? Siempre son buenas, ¿no? Porque además trabajan juntos. Pero la gente quiere, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas vigilen la ciudad, que estén inmersos dentro del trabajo contra la delincuencia. ¿Es recomendable eso? En otros países lo hacen, ¿no? Pero esto tendría que partir primero, de una normatividad y segundo, de una participación focalizada. Acuérdate que el servicio militar tiene una función específica, como te dije, operaciones militares y acciones militares. El tema del crimen organizado es otro tipo de preparación, otro tipo de conocimiento, otro tipo de psicología. Entonces, creo que sí podría hacerlo, pero tendríamos que tener un cuerpo especializado dentro de las Fuerzas ¿Crees Armadas. que para ello debería modificarse la currícula dentro de las Fuerzas Armadas para... Se prepara mucho en eso ahora Ya. a los oficiales, a las planas docentes, ¿no? Y no me refería a eso, me refería a que si tenemos que emplear a las Fuerzas Armadas en zonas específicas, tendría que haber unidades especializadas. O sea, no importa que estén acá en Lima. Si el problema es en Trujillo, se irá a Trujillo. Si es en Tumbes, se irá en Tumbes. Si es en Cajamarca, irá a Cajamarca. En Arequipa, en Arequipa. Pero toda la población militar es muy O sea, complicado te refieres a un que cuerpo de pueda un élite. cuerpo, podríamos llamarlo un cuerpo capacitado para ese tipo de trabajo. Y en las épocas donde las Fuerzas Armadas han salido a las calles para poner orden ante algún problema en la ciudad, un problema social, ¿cuál ha sido tu opinión el balance? ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido negativo? ¿Crees que ha habido excesos por algunos miembros de las Fuerzas Armadas en su responsabilidad? Claro, ahí tenemos que ver en cuáles los sitios, ¿no? Porque han actuado en diferentes sitios con diferentes Un tipos de caso emblemático resultados, que ¿no? recuerdes que nos sirva de enseñanza de... Eh, la toma del aeropuerto de Puno, por ejemplo, Correcto. ¿cierto? En la toma del aeropuerto de Puno, las Fuerzas Armadas estuvieron dando el sostén a la policía atrás, pero prácticamente no intervinieron. Porque la sola presencia de las Fuerzas Armadas se convierte en un factor disuasivo. Correcto. Entonces la policía hizo el trabajo que tenía que hacer y se evitó que se tome el aeropuerto de Puno, ¿no? Yo creo que esa es una buena forma, pero como te repito, con fuerzas preparadas, equipadas, y cuando digo preparadas no solamente es en el aspecto físico, sino también en el aspecto mental, ¿no? Es poco probable que estés viendo a gente de la forma parada con un escudo y que le estén pegando con el plan de la policía y la Fuerza Armada no reaccione, porque si no ya no sería por Fuerza Armada.
Entonces, eso que hace la policía y que me parece admirable, no porque le peguen, sino por la capacidad mental y la preparación para no reaccionar, eso no se consigue de un día para otro ni con un decreto de urgencia. Esto tiene que ser preparado, con tiempo. Y esa gente sale y colabora pues eficientemente. ¿Y crees que debe haber un complemento con la malla educativa que tenemos? Hasta donde yo sé, ya no tenemos el curso de formación premilitar en los colegios, ¿no? ¿Volverías a ese modelo? ¿Por qué crees que se eliminó de la currícula educativa esa formación premilitar? Claro, que eso viene en la época de Velasco, ¿no? Correcto. Entonces, en su momento, todo lo que era de Velasco ¿Pero eso es malo, bueno? tuvo que desaparecer. Mira, ha evolucionado, la vida evoluciona, el mundo evoluciona, entonces las prácticas tienen que evolucionar también, ¿no? Antes había pues un sargento en cada colegio. Yo me acuerdo que en el colegio nos daban hasta unas armas, unos fusiles, nos hacían marchar Claro, con los fusiles, hacer claro, prácticas ficticias de tiro, claro, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera te incentivaba la defensa nacional, se te claro, inculcaban valores patrióticos. claro. Pero hoy en día se puede hacer también desde la inclusión de las currículas en los colegios, ¿no es cierto? Para que sepan y sientan un sentido de pertenencia. Si tú Claro, no tienes sentido de pertenencia a algo, no te interesa, claro. ¿cierto? Yo ayer le preguntaba, mira, le preguntaba a uno de mis alumnos, le preguntaba, estábamos hablando del caso Lori Berenson, ¿no? Ya. Y le preguntaba, ¿conocen ustedes el caso de Lori Berenson? No, me dice, no conocen. O sea, en los colegios, cuando la verdad, como que no explican la historia reciente de nuestro país, ¿no? Tal vez reciente por los últimos 20 años, 30 años, ¿no? Ya han confundido a Abimael Guzmán con Miguel Grau, ¿no? Claro. Entonces, ¿crees que hay que reforzar esa parte en la estructura educativa peruana? Vamos a verlo más profundamente. A ver, En el campo militar se le doblegó a Sendero Luminoso y se desapareció prácticamente la MRTA. En el campo militar. muy bien. En el campo político nos dormimos en esa ventaja que sacamos en el campo militar. Ya sería toda una discusión, ponernos a conversar si fue adrede o fue, Bueno, los hechos hablan por sí mismos, ¿cierto? pero ¿qué reforzarías en el chico? Porque los jóvenes salen de los colegios totalmente pensando exclusivamente en los temas, digamos, matemáticos, físicos, a veces con materias que ni siquiera van a usarlos como herramientas de vida, ¿no? Pero creo que no existe dentro de la malla curricular lo que respecta a una formación cívico y militar del alumno, para que sea un futuro ciudadano, ¿no? Claro, están con otros nombres, pero no llevan los contenidos que tenían y que deberían de tener, ¿no? Claro. Es más, hace unos años en las universidades se tenía que enseñar realidad nacional. El problema era que era opcional. Entonces, no todas las universidades Yo tomaron. enseñé realidad nacional en la San Martín ya hace un buen número de años, como parte de la currícula de estudios generales, digamos, de los chicos que recién ingresaban, ¿no? ¿Tú hiciste educación premilitar? Sí, claro, estaba muy, muy pequeño. No alcancé en su esencia lo que era, pero sí me acuerdo pues de los uniformes caqui que usábamos con nuestra Cristina, se le Cristina llamaba, lo se que se llama, un gorrito ese, ponía ¿no? en la cabeza, hasta ahora se llama Cristina en el ejército por lo menos. Sí, sí. ¿Y qué te motivó a ingresar a la escuela militar? Bueno, era una curiosidad que tenía yo siempre, ¿no? Tú te acordarás de esa película, increíblemente, ¿no? Combate. Claro, con ¿Te Big acuerdas? Morrow. Con Big Morrow, Correcto. ¿no? Sí. Yo lo Entonces, emulaba cuando era chiquito, a claro, Big o sea, yo no me Morrow. perdí un capítulo, ¿no? O Ya. sea, era un tema impresionante, cómo el sargento mandaba hacer una cosa que para la edad que yo tenía en ese entonces, era una cosa pues espectacular, ¿no? Además era tan real en la película que para la época...
Y bueno, fue creciendo esa curiosidad. Ya. Pero un familiar mío muy querido, ya en el cielo, absorbía mis preguntas, ¿no? Y esto y el otro, y qué se hace y qué no se hace, y cómo es. Entonces él me dijo, vamos para que visites, vamos para que veas. Claro, me enseñó el Coliseo espectacular, me enseñó la cancha de fulbito de lo mejor, los cuartos impecables, era el paraíso, ¿no? Entonces, cuando uno entra a escuela militar, ¿Cuál era la realidad? no necesariamente pues estás jugando pelota en la cancha bonita ni en los coliseos lindos. No, pues estás formando a una persona que tiene que hacer algo en contra de su propia voluntad. Muy bien. Porque si tú estás en una operación militar y te dicen, oiga, vaya usted y para no decir la palabra dura, ¿no? Dila. Conquiste este objetivo, ¿no es cierto? Tú sabes que todo ese espacio que vas a recorrer al mando de una sección o una patrulla, puedes dejar de existir, porque el enemigo no te está esperando para que tú le cuentes una historia. Te va a atacar. Te mata. ¿Cierto? Te va a matar. Entonces, si no tuviera esa formación, si en la escuela militar no se hicieran cosas sin atentar a los derechos humanos, obviamente, que ahora es así, ¿no? No lo haces, pues. Porque no estás acostumbrado a hacer cosas que a ti no te parecen, pues. Te forman en eso. Es que tienes que vencer tu voluntad. O sea, para tú poder ser militar, tus principios, tus valores, tu vida, tu familia, están después que la patria. ¿Te chocó eso? ¿Verdad? ¿Te chocó cuando estabas en escuela ya no era nada bonito, sino que viste la realidad? O sea, bonito, claro que ¿Quisiste, es, ¿no? ¿Quisiste retirarte? ¿En algún instante lo pensaste? Cuando yo creo que todos en algún momento quieren tirar la toalla, digamos. Todos entramos pues de 16, 17 años, Claro, ¿no? Son menores de edad. Claro. Donde muchas veces pues te llevan el desayuno a la cama y te tienen la cama, hijito, siéntate acá, ¿no? Y entras a una escuela donde no te hacen nada, tú tienes que hacer todo. Pero no solamente esto sirve para la carrera militar, sirve para enfrentar la vida. A veces hay injusticias. Y esas injusticias hay que saberlas asimilar y sobre todo hay que saber reformular lo que voy a hacer el resto de mi vida. El que se cae, pues. Todos nos caemos en la vida. Lo importante es cómo te levantas, claro, y hasta dónde llegas, sin pisar a nadie, ¿cierto? Siendo leal con tus compañeros, teniendo una convicción importante de lo que quieres. Y tu propia formación hace que tú ames al país, ¿cierto? Y que dediques horas, por ejemplo, trabajando horas, olvidándote a veces de la familia, horas y horas y horas, porque hay cosas importantes que resolver en el país. Y si tú eres una partecita muy pequeña en el Estado, pero tienes una función, tienes que hacerla. Porque esa parte pequeñita se junta con muchas partes pequeñitas y hace que el Estado funcione más rápidamente, ¿no? Y al final el ciudadano es el beneficiado. Si tuvieses que reformular algo en la vida académica, en la formación académica, en la escuela, ¿qué reformularías? ¿Qué mejorarías? ¿Qué incluirías? Ya bajo tu perspectiva de un hombre que está dedicado ahora a la parte civil, digamos, ¿no? Claro. La formación militar en las escuelas de formación son buenas, Inclusive hoy día ya les enseñan temas constitucionales, ¿no? Es una formación mucho más integral. Lo que yo mejoraría es lo que se hace en todas las carreras, ¿no? La parte de la práctica. Tú, para egresar de una carrera, te piden prácticas profesionales. Correcto. Una cierta cantidad de horas.
En mi época salíamos a hacer prácticas a finales del último año, pero que no eran las suficientes. La idea es hacer que ese hombre sea altamente empleable en cualquier profesión, ¿eh? Una vez que se siente en el puesto de trabajo, sea cual fuera, sea privado, sea de Estado. O sea, la competencia tiene el conocimiento, la habilidad y los valores. Si tú solamente lo llenas de conocimientos, no vas a tener la habilidad para poder departir con sus compañeros, tomar decisiones en un marco de intereses totalmente distintos, saber que no todos van a tener la oportunidad de poder hacer algo, le va a afectar, pero minimizar ese riesgo. O sea, una persona que sale de la universidad tiene que salir, no a aprender a ser profesional, sale siendo profesional, pero para eso necesitas horas de vuelo. Y esas horas de vuelo te las van a dar las prácticas. Entonces, yo sí creo que podría mejorar el tema de las horas que se tengan en el último año que hacer prácticas en las unidades. Cosa que cuando tú el 4, 5, 6, 6, 7 de enero estás en tu unidad, para ti ya es una cosa común, lo que viene, es un día más de lo que has venido haciendo los últimos 3, 4 meses. Porque ya le diste 4 años y medio de conocimientos. Entonces la habilidad de comandar, por ejemplo. O sea, no todos tenemos habilidad de comandar. A eso que estaba pensando. Nos has dicho de que los miembros de las Fuerzas Armadas tienen una penetración permanente en todo el territorio nacional. Esa penetración incluye también la comunicación con las personas. Nos has hablado también hace instantes de que no todos tienen la capacidad de comandar, de ejercer poder. Nos has hablado también de que allá hay formación en cursos de derecho constitucional o aspectos constitucionales. ¿Tú no crees que debería incluirse dentro de la currícula de formación de nuestros futuros oficiales de las Fuerzas Armadas ya aspectos más ligados a lo que es la política, no la política partidaria, sino a la política, ejercer poder? Hay muchas personas, y lo hemos visto a lo largo de muchos años atrás, que se han excedido en el ejercicio del poder que tienen ellos como autoridad. ¿Crees que debería incluirse en la currícula aspectos de formación, de técnicas políticas para poder comunicar mejor, comandar mejor, decidir mejor, manejar el tema de crisis emocionales ante un momento de crisis emotiva o de una convulsión que puede existir? ¿Lo reforzarías con eso? La última parte sí se hace. Desde el conocimiento de la teoría del Estado, Correcto, o la filosofía política, no necesariamente de la política como praxis, no enseñanzas de lo que pasa en la política realmente, sino el conocimiento del Estado, por ejemplo, esa es la parte teórica. la teoría del Estado, la filosofía del Estado. Perfecto. A partir de ahí tú vas a entender para qué existes. O sea, por qué existes dentro de una organización. Lo que sí se tiene que entender, y esto yo lo he dicho varias veces cuando he sido jefe de gabinete, se tiene que entender que todo acto, por más simple que fuera, en la praxis política, va a repercutir en los ministros. O sea, no es una isla. Ninguna entidad, por no puntualizar a la Fuerza Armada, o sea, ninguna entidad es una isla. Todas tienen que ver por función y por metodología a un ministerio. Todas tienen que estar alineadas con los objetivos nacionales, sectoriales e institucionales. A partir de ese conocimiento, tú vas a entender de que lo que tú haces puede repercutir hasta en el presidente de la República.
y que eso puede dar la vuelta al mundo y que estás perjudicando a tu país. Una cosa que a veces no lo entendemos, ¿no? O sea, no vemos la magnitud del problema, ¿no? No lo vemos, ¿no? Pero en el tema comunicacional, por ejemplo, en el tema de la administración del poder, porque el miembro de las Fuerzas Armadas ejerce poder. Claro, en algunos niveles. En algunos niveles, claro, en algunos niveles Estamos hablando ya de niveles... de oficiales, etcétera, ¿no? Ya de niveles altos. Por eso, ese tipo de formación, dada la modernidad en que la sociedad de hoy pues ha cambiado muchísimo a la de hace 40, 50 años. Hoy la vida es mucho más transparente. Nos has hablado de que has visto también que las Fuerzas Armadas usan el TikTok para poderse comunicar con la población. Entonces, ¿se incluirían, crees tú, en la formación, por ejemplo, el tema de las habilidades blandas, para poder tener una mejor conexión con la civilidad, ¿no? Porque a veces el civil puede tener cierto miedo a un hombre pues, vestido con uniforme. Entonces, ¿cómo acercarse a la población si es que no han sido formados para conectarse desde el punto de vista comunicacional y también poder administrar el poder que ellos tienen en un pueblo, por ejemplo, alejadísimo de la capital, ¿no? Sí, yo creo que es importante incluirlo, ¿no? Porque muchas veces a todos nos puede pasar, ¿no es cierto? Que el poder te embriaga Sí, claro. y te hace perder la perspectiva, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que hay que enseñar es no perder la perspectiva, saber que todo esto es efímero y que mañana se puede acabar. El manejo comunicacional con la gente se diseña bastante. Acuérdate que la política era adhesión de la población. O sea, la figura del militar hoy es distinta a la de hace 20 años, 30 años, ¿no es cierto? Venía hoy día escuchando una radio y un comentarista decía, si lo que está pasando ahora, lo que pasó en diciembre, el 23, si hubiera vivido en otro momento, las Fuerzas Armadas hubieran tomado el poder. Como pasó en Ecuador con diferentes presidentes, ¿no? Hoy en día eso no sucede. O sea, las Fuerzas Armadas no están pensando en resolver problemas que tiene que resolverse la política. Pero el papel de la Fuerza Armada, por ejemplo, en el golpe de Estado de Pedro Castillo, fue algo ejemplar. Claro. O sea, respetuosos totalmente del tema constitucional, ¿no? Eso me llamó a mí gratamente la atención, el pronunciamiento que hizo las Fuerzas Armadas respecto a ese golpe de Estado del señor Castillo, de manera de poderse preservar el orden democrático constitucional. ¿Te refieres a ese cambio de mentalidad también en los nuevos oficiales, no? Sí, ya la experiencia nos ha enseñado de que las cosas se tienen que solucionar en el campo que se tienen que solucionar. Hay una dimensión política que es la que debe solucionar. Y es una gran evolución, creo yo. ¿Eh? Ah, claro, o sea, nosotros hemos tenido, por ponerte una época nada más, del 21, de 1821 hasta 1872, si no me equivoco, solo gobiernos militares y el Partido Civilista es el que entra en 72, pues, ¿no? 1872. ¿Y qué opinas de los parlamentarios que han sido militares, marinos, del ejército? ¿Crees que, cómo ves, desde el punto de vista, no de evaluación política partidaria de ellos, sino cómo ves la presencia de exmiembros de las Fuerzas Armadas en la política nacional, como lo es el Congreso de la República? ¿Qué tal tu percepción sobre eso? Yo creo que, como te decía hace un momento, hay etapas que se cierran. Correcto. Y hay que saber reformular su vida. Yo creo que los miembros de las Fuerzas Armadas en los diferentes parlamentos que han habido, porque Muy bien, no claro. es el primero. No es el primero, claro. Hay varios, desde Chochi Flores, por ejemplo, me acuerdo, ¿no? El siglo XIX también. O sea, es una cosa de larga data. Considero que las Fuerzas Armadas también son un sector importante. Sí, claro. Que tienen que estar representadas.
porque es un gobierno representativo. Entonces, ¿quién nos representa? ¿No es cierto? Totalmente de acuerdo. Porque si estás diciéndome, y es verdad, que no existe en los colegios, en las universidades, este conocimiento del aspecto militar, entonces, ¿quién te representa si nadie conoce? Teniendo congresistas que pertenecen o han pertenecido a las Fuerzas Armadas, tienes una voz para que escuchen qué es lo que se requiere, qué se necesita, pero que al final no solamente es para las Fuerzas Armadas, es para el Perú, porque las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de la seguridad y defensa nacional. Entonces, si tú no le das a las Fuerzas Armadas lo que tienen, le estás quitando al Perú la posibilidad de defenderse. Entonces, sí considero que es importante que todos los sectores estén representados, ¿no? ¿Y cómo evalúas el comportamiento de los ex militares en el Parlamento? Quería llegar a esa pregunta. No, bien, yo considero que cada uno tiene su estilo. Además, estamos hablando de personas que a unos les podrán gustar, a otros no les podrán gustar. Sin embargo, son personas que han tenido una carrera importante, han sido héroes, ¿cierto? Han combatido en el frente externo, han sido jefes del comando conjunto, han tenido una carrera importante, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, a los integrantes de la Comisión de Defensa que saben poco de defensa, que a veces su ignorancia es tan atrevida de que sin conocer el funcionamiento del sector, toman decisiones y dan opiniones que realmente hasta resquebrajan la moral de nuestros miembros de nuestras Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa hace cursos para los políticos para que conozcan su funcionamiento, su organización y al menos pues eviten hacer actitudes o opiniones que dañan las cosas. ¿Contribuyen el Ministerio de Defensa en la formación de algunos congresistas, por ejemplo, de ayer, de hoy? Sí, mira, en una oportunidad yo tuve la suerte de ser profesor de algunos miembros de la comisión, parece que ha sido el gobierno del presidente Humala, en ese congreso, al presidente de la Comisión de Defensa, porque el CAEN dio unos cursos para que los integrantes de la comisión puedan acercarse y conocer lo que es seguridad, defensa y desarrollo, ¿no? O sea, si no tienes tu seguridad, no tienes desarrollo, no vas a tener democracia, pues. Muy bien. O sea, antes se decía, si no hay seguridad, no hay defensa, no, tienes que incluirle ahora el tema democrático. De repente no es el más perfecto de los sistemas, pero es Sí, lo que hay, es el mejor. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, si queremos conservar esta democracia que nos ha costado tanto tiempo, con varios militarismos a través de la historia, ¿no? Tenemos que hacer una buena redistribución de la riqueza. Tenemos que optimizar el gasto público. Tenemos que promover las inversiones. Pero eso tiene que entenderlo desde el ciudadano que está caminando por la calle y saber que sus problemas económicos, la salud de sus hijos, la salud de su esposa, la enfermedad de su madre de edad avanzada, solo se va a solucionar si él entiende que tenemos que hacer que la inversión privada pueda apostar por nuestro país. ¿Tú apostarías en esta casa de apuestas que la U le da a la Alianza? Imposible, ¿no es cierto? No Somos aliancistas. Bueno, un tema coloquial en la conversación, pero o sea, tienes que apostar por algo seguro. Felizmente en el extranjero todavía nos ven con cierta seguridad, pero hay países que son más seguros, pues, ¿no? Ginito, estamos ya
con el tiempo. aportas de terminar el programa. Esa es tu cámara. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes si quieren incursionar en cargos públicos, para servir al país? ¿Qué consejos le darías a los chicos? Bueno, el mejor consejo que le daría es que desde su época de formación las universidades tomen esta formación de manera seria. Los 5 años que pasan en la universidad son largos, son a veces tediosos, pero son fundamentales para el crecimiento profesional. Segundo, si piensan trabajar en el Estado, prepararse en gestión pública para que sepan gestionar los bienes del Estado. Porque los bienes del Estado al final y los servicios que se brindan van a ir directamente al ciudadano que lo necesita. Acuérdense que tenemos 30% de pobreza, 11% de pobreza extrema. Entonces, requieren de ustedes, de esta generación de hoy, de esta generación que en 30 años podrían estar en el Parlamento, podrían estar en altos cargos y deben estar preparados, ¿no? Y si se caen, se levantan. Esa es la vida. Esa es la vida. La ética profesional también es importante. La ética pública es importante. Desterrar ya la corrupción. Y ustedes tienen, todavía están limpios de mente y de corazón, ¿no? No se manchen. Sigan por buen camino, sean correctos, por el bien del país, de las personas que viven actualmente y de las próximas generaciones. Gino, lindo tu mensaje. Gracias por la entrevista. No, gracias a ti, Pepe. Gracias. Queridos amigos, se acabó el programa. El próximo lunes nos volvemos a encontrar en Canal B, el canal del Bicentenario, en el segmento Educación y Política. Hasta la próxima semana.